Hola estudiante del 9º grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Paola, tu profe de matemática. Hoy te invito a desarrollar conmigo el siguiente tema: volumen y capacidad de la pirámide rectangular. Dentro del volumen y capacidad de la pirámide rectangular vamos a tratar la deducción de la fórmula de volumen y capacidad de la pirámide rectangular y la aplicación de la fórmula. Los propósitos de la clase de hoy: deducir la fórmula del volumen y capacidad de la pirámide rectangular y aplicar la fórmula del volumen y capacidad de la pirámide rectangular. Observemos esta situación. Male tiene unos envases de forma de pirámide rectangular, pero no sabe cómo calcular el volumen del recipiente de forma piramidal. Ayudemos a Male a contestar esta pregunta: ¿cómo podré calcular el volumen del envase? Deducir la fórmula del volumen de la pirámide rectangular. Volumen de la pirámide rectangular. Recordemos lo que es el volumen de cualquier pirámide que tengamos para estudiar. El volumen es la cantidad de unidades cúbicas que caben dentro de un cuerpo geométrico. En otras palabras, podemos decir que el volumen es la cantidad de cubos de cierta medida que caben dentro de esta pirámide. Volumen es el lugar que ocupa un cuerpo. Vamos a recordar los elementos: vértice de la pirámide, el apotema, la altura y la base. Acuérdate que estamos tratando pirámide rectangular, por tanto la base es un rectángulo. Para deducir la fórmula del volumen de la pirámide rectangular, vamos a recordar que el volumen de una pirámide es la tercera parte del volumen del prisma, de igual base y altura. Veamos otra vez esta situación que ya lo habíamos explicado en una pirámide cuadrangular. Tenemos tres pirámides rectangulares. Lo pintamos en tres colores para que puedas observar qué va a pasar si yo cargo lo que hay dentro de esta pirámide en este prisma rectangular. También voy a cargar lo que está en esta pirámide más la última y observemos lo que va a pasar. El color amarillo representa un tercio de este prisma, el color verde también representa un tercio de este prisma y el color celeste también representa un tercio del prisma. ¿Qué podemos decir? Que el volumen del prisma es 3 veces más que el volumen de una pirámide. O podemos decirlo al revés, que el volumen de una pirámide es el volumen del prisma dividido 3. O, si quieres decirlo también, el volumen de una pirámide es un tercio el volumen del prisma. Podemos observar ya en su fórmula. Si vos tenés una pirámide, eso es igual al volumen del prisma dividido 3. Y como el volumen del prisma es área de base por altura, eso lo tenés que dividir con 3 si es que querés calcular el volumen de la pirámide. Lo volvemos a decir una vez más. El volumen de una pirámide es la tercera parte del volumen del prisma, pero el prisma tiene que tener igual base y altura. Acá tenemos un prisma, tiene que tener la misma altura de nuestra pirámide, también tiene que tener la misma base. Si acá es un rectángulo, acá también tiene que ser un rectángulo.
para que se pueda cumplir lo que estamos diciendo. El volumen de este prisma es área de base por altura y el volumen de nuestra pirámide va a ser lo mismo pero dividido 3. Recordemos la relación de equivalencia entre volumen y capacidad. En el sistema internacional, la unidad de medida del volumen es el metro cúbico. Todo lo que se encuentra a la izquierda lo llamamos múltiplos del metro cúbico, por ejemplo, kilómetro cúbico, hectómetro cúbico, decámetro cúbico. Todo lo que se encuentre a la derecha son sus submúltiplos, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetros cúbicos. ¿Cómo lo relacionamos con la capacidad? La capacidad se mide en litros. Un metro cúbico es lo mismo que un kilolitro. Un decímetro cúbico es lo mismo que un litro. Y un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Para que veas el tamaño. Un centímetro cúbico. En él entra un mililitro de líquido, por ejemplo de agua. Y eso entra en una cajita. ¿En una cajita de qué tamaño? En una cajita de tamaño de 1 centímetro, de alto, de largo y de ancho. Ahí entra 1 mililitro de agua, por ejemplo. Un decímetro cúbico es una cajita que tiene 10 centímetros de largo. ¿Está bien? 10 centímetros de largo, de ancho, de alto. Y en ese espacio entra 1 litro de agua. Un metro cúbico es igual a 1 kilolitro. ¿Cómo es 1 kilolitro en tamaño? Viene a entrar 1000 litros de agua en una caja que tenga 1 metro de alto, 1 metro de ancho, 1 metro de largo, ¿sí? Entonces, para que tengas en cuenta el tamaño. Aplicación de la fórmula. Veamos un ejemplo. Observamos esta pirámide rectangular de 7 centímetros de largo, 3 centímetros de ancho y 5 centímetros de altura. Los datos: L, 7 centímetros, A, 3 centímetros, H de altura, 5 centímetros. Vamos a calcular el volumen y la capacidad con nuestra fórmula de volumen. Área de base por altura dividido 3. Para hallar el volumen necesitamos siempre saber el área de la base. La base es un rectángulo, por tanto nuestra fórmula va a ser largo por ancho. Como el largo mide 7 centímetros y el ancho 3 centímetros, el área de base es igual a 21 centímetros cuadrados. Una vez obtenida el área de la base, podemos aplicar la fórmula de volumen y reemplazar estos datos en él. Área de base, 21 centímetros, altura, 5 centímetros, lo multiplicamos y lo dividimos y vamos a obtener un volumen de 35 centímetros cúbicos. Sabiendo que el volumen es de 35 centímetros cúbicos, vamos a hallar la capacidad. Recordemos la relación de equivalencia. En 1 centímetro cúbico entran 1 mililitro de agua. Si es que puede ser otro líquido, pero el líquido más utilizado como ejemplo es el agua. En 35 centímetros cúbicos entrarían 35 mililitros. El volumen de la pirámide rectangular es de 35 centímetros cúbicos y la capacidad es de 35 mililitros. Veamos otro ejemplo. Calculamos el volumen y capacidad de la siguiente pirámide. Tenemos como dato el largo 6 decímetros, de ancho 4 decímetros y de alto 9 decímetros. Vamos a calcular el volumen y la capacidad con la fórmula de volumen. Área de base por altura dividido 3. Para hallar el volumen vamos a necesitar calcular su área de base. Como la base es un rectángulo,
la fórmula del área del rectángulo es largo por ancho. Reemplacemos el largo por 6 decímetros y reemplacemos el ancho por 4 decímetros. Vamos a obtener un valor de 24 decímetros. Una vez obtenida el área de base, aplicamos estos datos en la fórmula de volumen. Área de base, 24 decímetros cuadrados, y la altura, 9 decímetros, dividido 3, obtenemos 72 decímetros cúbicos. Para hallar la capacidad, vamos a utilizar la siguiente relación de equivalencia. En un decímetro cúbico, acuérdate que un decímetro cúbico es un espacio de una caja de 10 centímetros de lado, ancho y alto. En ese espacio entra 1 litro de agua. Ahora, si tenemos 72 decímetros cúbicos, entonces en ese espacio va a entrar 72 litros. El volumen de la pirámide rectangular es de 72 decímetros cúbicos y su capacidad es de 72 litros. Evaluemos la clase del día. Hallamos el volumen y la capacidad de la pirámide rectangular que tiene estos datos. El largo, 8 centímetros, el ancho, 4 centímetros y su altura, 12 centímetros. Nos pide que calculemos el volumen y la capacidad. Y la fórmula que vamos a utilizar es la fórmula de volumen, área de base por altura sobre 3. Apliquemos la fórmula. Para hallar el volumen necesitamos siempre del área de la base. Como la base es un rectángulo, el área del rectángulo es largo por ancho. Vamos a reemplazar el largo, 8 centímetros, y el ancho, 4 centímetros. El área de base es igual a 32 centímetros cuadrados. Una vez obtenida el área de base, aplicamos la fórmula de volumen, área de base, 32 centímetros cuadrados, la altura, 12 centímetros, multiplicamos, dividimos entre 3, obtenemos como volumen 128 centímetros cúbicos. Para hallar la capacidad vamos a utilizar la siguiente relación. En 1 centímetro cúbico entra 1 mililitro de agua, por ejemplo. Y si tenemos 128 centímetros cúbicos, ahí van a entrar 128 mililitros de un líquido. Podemos responder la situación. El volumen de la pirámide rectangular es de 128 centímetros cúbicos y su capacidad es de 128 ml o mililitros. Hallamos el volumen y la capacidad de la pirámide rectangular. Podemos observar que esta pirámide rectangular tiene un largo de 10 decímetros, un ancho de 9 decímetros y una altura de 8 decímetros. Nos pide calcular el volumen y la capacidad. La fórmula que vamos a utilizar es área de base por altura dividido 3. Para hallar el volumen necesitamos siempre primeramente hallar el área de la base y nuestra base es un rectángulo, por tanto su fórmula es largo por ancho. Observemos que nuestro largo mide 10 decímetros y nuestro ancho mide 9 decímetros. Vamos a multiplicar estos números, obtenemos 90, multiplicamos decímetros por decímetros, tenemos 90 decímetros al cuadrado. Una vez que tenemos el área de la base, tenemos que reemplazar en la fórmula de volumen. Volumen es área de base por altura dividido 3. Reemplacemos estos datos. El área de base es de 90 decímetros al cuadrado. La altura mide 8
decímetros, lo dividimos entre 3. Podemos simplificar estos dos números entre 3. 3 dividido 3, 1 y 90 dividido 3, 30. Multiplicamos 30 por 8 y vamos a obtener el valor del volumen de 240 decímetros cuadrados por decímetros nos da decímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque acá tenemos un número 1 y sumamos los exponentes y de ahí obtenemos el número 3. Para hallar la capacidad vamos a utilizar la siguiente relación de equivalencia. Un decímetro cúbico es igual a 1 litro y recién hallamos el volumen, nos dio 240 decímetros cúbicos, entonces eso es igual a 240 litros. Podemos responder que el volumen de la pirámide rectangular es de 240 decímetros cúbicos y su capacidad es de 240 litros. Concluimos la clase de hoy. Volumen y capacidad de un prisma rectangular. Recordemos la situación inicial. Male tiene unos envases de forma de pirámide rectangular, pero no sabía cómo calcular el volumen de los recipientes. Podemos contestar a Male. Para calcular el volumen aplicamos siempre la fórmula de área de base por altura dividido 3 si es que estamos hallando el volumen de una pirámide. Acuérdate, como la base es un rectángulo, entonces tenemos que el área de base es largo por ancho. Recordemos el volumen de la pirámide. Volumen es igual a área de base por la altura sobre 3 y como la base es un rectángulo, entonces es igual a largo por ancho. No te olvides la diferencia entre volumen y capacidad. Volumen es el espacio que ocupa un cuerpo y la capacidad es todo lo que cabe dentro de ese cuerpo, puede ser en litros. Así finalizamos la clase de hoy. Volumen y capacidad de una pirámide rectangular. No importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase.